iniciar grabación. Listos. Bueno muchachos, aquí quedamos en la clase anterior donde hemos trabajado menú vertical. Yo les había dejado otro video que ustedes vieron allá acerca de menú horizontal, porque es otra, digamos que una variación que ustedes pueden hacer en cuanto a la forma en la que pueden trabajar su menú. No necesariamente todos los menús tienen que ser verticales, sino también pueden ser, horizontales, sino también pueden ser verticales. Inclusive pueden hacer un menú que esté en la parte inferior, aunque pues es muy poco, se utiliza muy poco en el inferior de la página, pero pues también se podría, ustedes pueden como que poner el menú en la parte donde ustedes quieran, ¿cierto? O sea, yo podría coger este menú y ponerlo aquí debajo o dejarlo acá en el footer. Entonces digamos que hay unas variaciones ahí que pueden hacer. Bien, hoy vamos a trabajar algo muy importante, que son las tablas y los modals en Bootstrap, que son otras de las cosas que siempre vamos a estar utilizando cuando estamos desarrollando, ¿ok? Entonces digamos que voy a ser muy puntual en esa parte para que el video no nos quede muy extenso. Entonces bueno, sin más preámbulos, vamos a abrir Bootstrap, ¿cierto? Donde en uno de los frameworks que estamos trabajando. No se les olviden que hay varios, no hay solo Bootstrap, existen otros más, ¿cierto? Existe Materialize, existe Semantic UI, existen otros más, de hecho hay bastantes y cada uno pues brinda diferentes cosas. Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con modal. ¿Listos? Entonces vamos a buscarlo aquí en el buscador, vamos a mirar modal. ¿Listos? ¿Qué pasó con el modal? ¿Por qué no me los encontró? Bueno, vamos a mirar componentes y busquemos otra vez modal. ¿Veis? ¿Por qué no me encuentro? Qué raro. Bueno, vamos a buscarlo aquí manual. Ok, mírenlos aquí. Entonces, ¿qué es un modal? O básicamente, ¿qué hace un modal dentro de la ejecución que nosotros tenemos? Un modal básicamente es como si fuera una ventana emergente, ¿cierto? Es una ventana que nosotros cargamos cuando sencillamente oprimimos un botón o hacemos algo diferente. Ahí dentro pues podríamos colocar todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, miren, yo le doy clic aquí, miren que esto es un modal, ¿sí ven? Que básicamente carga como una ventanita dentro de mi misma ventana. Entonces eso normalmente se conoce como un modal. Si nosotros vemos, pues aquí está el ejemplo de cómo se debe hacer un modal de manera estática, o sea que básicamente quede aquí fijo, miren que no se mueva, ¿cierto? Antes de cerrarlo, podemos tener uno que sea larguito, ¿cierto? Grande, podemos hacer uno que esté alineado, por ejemplo, aquí con un scroll. Tenemos algunos centrados, ¿cierto? En toda la mitad de la pantalla. Tenemos algunos más grandes. Vamos a mirar por aquí unos grandecitos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, mire, extra modal, que es uno más largo, más grande. Tenemos large, que es este, y tenemos ese small, que es uno pues más pequeñito, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los modal? Los modal básicamente lo que hacen es desplegarme una ventanita emergente que sencillamente me va a cargar para que yo pues pueda ver todo lo que, digamos que todo lo que yo quiera dentro de una ventana de emergencia como tal, ¿cierto? O sea que básicamente yo puedo enviar una información nueva, como darle un mensaje o cargarle un nuevo formulario, cargarle un video, cargarle una foto, muchas cosas podemos hacer. Entonces vamos a arrancar con la ejecución de cómo funcionaría esta parte de lo que tiene que ver con un modal. ¿Listos? Entonces iniciamos. ¿Cómo vamos a arrancar? Pues como siempre les indico, vamos a arrancar de cero, porque la idea es que construyamos todo de cero. Entonces vamos a trabajar este que se va a llamar ejemplo modal.html. ¿Listos? Arrancamos con mi HTML5, ¿cierto? Normal, como siempre lo he hecho. Ok, tenemos aquí un HTML5, iniciamos y básicamente tenemos que traernos pues todos nuestros archivos de modal. Entonces vamos a de Bootstrap. Entonces voy a traerme y copiarme estos 5 que son los que yo ya tengo descargados. Sencillamente los voy a copiar aquí para no ponerme a hacerlos uno por uno. Bien. Con eso pues básicamente iniciamos pues con la ejecución de lo que queramos hacer con nuestro modal, o cómo es, digamos, que lo que queremos realizar. Bien, entonces vamos a arrancar. Recuerden, una vez que ustedes han, digamos, que cargado su modal, o sea, han cargado sus archivos de Bootstrap, lo siguiente es hacer o realizar nuestro modal. ¿Cómo vamos a accionar el modal? El modal se puede accionar de muchas maneras, o sea, podemos tener un botoncito en nuestra página que cuando yo le dé clic en el botón, pues me cargue el modal. Podemos tener una imagen que cuando yo le dé clic me cargue el modal, o lo puedo hacer de muchas maneras. Por lo pronto, pues yo quiero hacerlo con un botón. Entonces voy a cargar un botón, ¿listo? Recuerden que básicamente esto
vamos a colocarle un type que es tipo button, o sea, quiero decir que este es un botón, y le vamos a colocar una clase para que el botón pues sea bonito. Vamos a colocarle nuestra clase normal, que es button, por ejemplo, success, que es de color verdecito. Y entonces vamos a colocarle abrir modal. ¿Listos? Mírenlo ahí, primer ejemplito con el que vamos a trabajar. Recuerden que ya ahorita que les explique les dejo ver el código y ustedes lo hacen allá. Entonces miren que arrancamos con el abrir modal. Tengo un simple botón aquí verde, ¿cierto? Que me va a servir para carga. Si yo quiero pues contener esto de pronto más centradito, recuerden que hay una clase dentro de una división que básicamente se va a llamar container y me va a permitir tener todo dentro de esto. ¿Listos? Mírenlo ahí. Vamos a actualizar y miren lo que hay, sencillamente lo tenemos. Vamos a darle un BR para que no me quede tan pegado a la parte superior de la página. Y miren que aquí ya pues tenemos mi primer botoncito, que es abrir modal, ¿cierto? Ese, cuando yo le dé clic, básicamente ese botón lo que va a hacer es que sencillamente me va a abrir el modal, ¿cierto? O sea, el objetivo sería que yo después de eso, después de que le diera clic, inmediatamente me abrirá el modal. ¿Listos? El modal básicamente es un conjunto de líneas de código que no van a cargar aquí en la página a menos de que yo le dé clic en el botón. O sea que es como si fuera un código que va a quedar oculto, y cuando yo le dé clic, él inmediatamente me lo va a cargar y me va a mostrar todo lo que hay dentro. Entonces, para arrancar a crear nuestro modal, lo primero que tenemos que hacer es una división para contener todo. ¿Listos? Y en esa división le vamos a colocar la clase que básicamente nos dice que nosotros hagamos, ¿cierto? Bootstrap nos dice, oiga, créese una clase que se llama modal fate. ¿Listos? Y asígnele un ID para que nosotros podamos reconocer a ese modal cuando le demos clic en el botón. Recuerden que los IDs pues nos van a ayudar a que nosotros tengamos esa característica, poder buscar objetos y diferenciarlos los unos de los otros. Recuerden que podemos tener ok, el ID básicamente nos va a permitir, para poder hacer eso, sencillamente diferenciar. Recuerden que podemos tener muchos objetos, como 10 botones, pero yo como diferencio un botón del otro, pues sencillamente es para eso. ¿Listos? Ok, entonces vamos a continuar con la construcción de nuestro modal. Bien, ya tenemos nuestra primera clase, que es la que va, digamos que a reconocer el modal que yo voy a abrir. Bueno, inmediatamente dentro de este modal, ¿cierto? Y recuerden que tenemos que manejar una indentación, recuerden, muy importante indentar para que todo sea más organizadito. Vamos a colocar otra división, que básicamente es donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con el modal. O sea, es como si fuera el cuerpo del modal como tal. Entonces vamos a asignarle una clase que se llama modal dialog. Y dentro de esa clase pues ya ustedes van a ver que aquí vamos a acomodar toda la información que yo quiero que aparezca en el modal como tal. Miren que la ID aún no lo tengo, pues no se lo he creado. Ahorita le vamos a dar un nombre, ahorita definimos qué nombre le damos. Entonces iniciamos. La primera clase que tenemos que tener dentro de nuestro contenido básicamente se llama modal content, que me hace referencia a que aquí vamos a colocar todo el contenido de nuestro modal, o sea, todo lo que va a tener, los títulos, si va a tener un botón, si va a tener un cuerpo, todo lo que yo quiera, pues sencillamente lo vamos a hacer. Bien, entonces arrancamos aquí. El modal content va a tener como primera medida una clase que se llama, es como si fuera una página en HTML solita, es como algo similar. Lo primero es, creamos una clase que se llama modal header, ¿cierto? O sea, es el encabezado de mi modal, ¿cierto? Entonces dentro de ese encabezado pues nosotros podemos darle un título a ese encabezado. Por ejemplo, podemos darle, démosle un H5, ¿cierto? Y en este H5 le colocamos título del modal, ¿cierto? Para pues identificar que está. Recuerden que aquí también tenemos algunas propiedades que podemos usar, como por ejemplo asignarle a este H5 una clase que se llame modal title, para que él se ajuste a, digamos que al tamaño title
title, ok, para que se ajuste al tamaño del modal que yo tengo ahí y me quede como, digamos que alineadito en la parte superior. ¿Listos? Por lo pronto, pues ese sería mi header, digamos que hasta ahí lo dejo. Justo debajo de él, pero dentro del contenido, o sea, dentro de esta división, yo voy a seguir la segunda parte, que es el body, ¿cierto? Como si fuera, como les dijera, como si fuera una página HTML pequeñita, pues sencillamente le vamos a colocar el modal body. Y aquí vamos a colocar todo lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a colocar un párrafo pequeño que es, miren, este es el cuerpo de mi modal, para que veamos que se puede colocar todo ahí. ¿Listos? Y por último, vamos a colocar una nueva división dentro de ese mismo contenido, dentro de este mismo content, que se va a llamar el modal footer. Entonces, modal footer. ¿Listos? Y el modal footer básicamente es la parte inferior de nuestro modal. Ahí podríamos nosotros alinear, por ejemplo, botones, ¿cierto? Para que él diga, por ejemplo, cerrar, o bueno, vamos a dejarlo en blanco y hasta el momento vamos a ver cómo está el modal. Miren que hasta ahí lo estamos creando. Miren que con estas simples líneas de código pues tenemos nuestro modal. Deben tener mucho cuidado en la organización, no se les olvide. Primero deben crear un div, después deben crear otro div acá, otro div aquí, otro div allá. Entonces hay que ser muy ordenado en la manera en la que se van a trabajar con el tema de los divs. ¿Listos? No se les olvide indentar, dejar sus espaciados cada vez que lo tengan, para que les diga dónde abrieron, dónde cerraron. Miren, ¿cierto? Él les marca una línea y pues ser muy ordenadito en eso. Ahora sí vamos a asignarle un ID. El ID básicamente es como si fuera un identificador. Se recomienda, o la recomendación siempre, es que el ID nunca se vaya a repetir con otro objeto. O sea que un objeto solo puede tener un ID único e irrepetible durante toda la ejecución de mi página. O sea, si yo tengo más modal o más botones, ninguno se puede llamar igual. Solo uno debe tener un nombre. Por ejemplo, a este le podemos llamar modal ejemplo, ¿cierto? Yo lo voy a llamar así, modal ejemplo, y pues es la manera en la que yo voy a trabajar. ¿Listos? Entonces miren que hasta el momento, si yo guardo y actualizo, miren que no va a pasar nada, ¿cierto? Miren que yo ya escribí un montón de líneas, pero esas líneas no aparecen, a menos de que yo le dé clic en abrir modal, ¿cierto? Entonces debo configurar que cuando yo le dé clic en el botón, inmediatamente me cargue a este señor. Entonces yo qué le voy a decir, dentro de mi etiqueta button, que es el botón que tenemos arriba, debemos asignarle dos propiedades. La primera se llama data dismiss, ¿cierto? Para poder cargar un modal, que es lo que necesitamos nosotros, ¿cierto? Ah, bueno, no, mentiras, el dismiss lo utilizamos es para cerrar. Aquí tenemos que cargar es un toggle, perdónenme ahí. Entonces tenemos que cargar un data toggle, donde relacionamos que lo que vamos a cargar es un modal, ¿cierto? Y la segunda propiedad básicamente va a ser un data target, que quiere decir que cuál es el modal que quiere abrir, que usted inmediatamente me lo tiene que nombrar por medio del ID. Como nosotros le dimos un ID aquí a este señor, mírenlo acá, se llama modal ejemplo, pues yo tengo que nombrarlo aquí, que el data target, o sea, el lugar donde nosotros lo vamos a abrir es este que está aquí. Entonces yo le debo decir, oiga, ábrame el modal ejemplo, que es el que yo coloqué justo aquí debajito. Pero como quiero acceder a un ID, recuerden que para acceder a un ID siempre debemos agregarle el numeral antes del acceso que nosotros tenemos. Ya con eso básicamente él me va a abrir el modal como tal que yo tengo configurado aquí. ¿Listos? Entonces miren lo que ahí lo tenemos. Vamos a probar a ver si esto funcionó. Entonces vamos a actualizar, actualizamos nuestro modal. Miren que no pasó nada, justamente lo que yo quería, pero que cuando le dé clic aquí debería abrir el modal. Vamos a ver si nos funcionó. Vamos a darle clic y miren que ahí está. Miren, título del modal, ¿cierto? Me carga organizadito. Este es el cuerpo del modal, o sea que aquí vamos a colocar lo que yo quiera. Y en la parte de abajo cargó el footer sin nada. Ahí nosotros le podemos colocar, digamos que un botón que diga cerrar o aceptar, podríamos colocar. ¿Listos? Entonces miren que la apertura de ese modal es una manera muy sencilla. Entonces vamos a empezar a mejorar ese modal como tal. ¿Listos? Vamos a empezar como que a cambiarlo un poquitico. Por ejemplo, ¿qué me gustaría que tuviera ese modal? Miren que aquí tengo un título, me gustaría que aquí enfrente, ¿cierto? O sea, justo acá apareciera un icono, por ejemplo, de una X, que cuando yo le dé clic, pues pueda cerrar el modal. No me toque darle por acá clic por fuera. Entonces vamos a agregar ese icono. Entonces justo aquí debajo vamos a agregarle un botón,
¿cierto? Y ese botón va a tener las siguientes características: de tipo button, ¿cierto? Porque yo quiero que accione algo cuando le dé clic. Vamos a colocarle una clase que se llama close, que nos permite cerrar. Y ahora sí vamos a utilizar el data dismiss, que es una propiedad que tiene los modal para cerrar. O sea, con esto, cuando yo le dé clic en el botón, sencillamente lo que se va a hacer es cerrarlo. Y vamos a utilizarle un Arial label, que es para poder generar que el botón sea una especie de icono, y lo vamos a llamar close. ¿Listos? Para que sencillamente tenga la propiedad que en este momento yo quiero. ¿Listos? Mírenlo ahí. Ahí vamos a guardar. Miren que si actualizamos, pues lo único que nos haría falta es dirigirle una propiedad de el icono. ¿Listos? Mírenlo aquí. Falta que aquí, miren que en este momento si yo le pongo el mouse, es como si hubiera un botón ahí, ¿cierto? Mírenlo, como ahí está. Miren el recuadrito. Es como si el botón estuviera invisible. ¿Qué me faltaría? Ponerle pues el icono o el nombre que yo quisiera que apareciera ahí, ¿cierto? Entonces hay una manera de colocar iconos aquí en Bootstrap. Entonces dentro de este icono botón vamos a utilizar un spam. Dentro del spam vamos a colocarle dos propiedades. Una que se llama Arial Hidden, ¿cierto? Le vamos a colocar que es true. Y le vamos a colocar el nombre del icono que yo quiero. En este caso va a colocarle times, que es el icono que yo quiero que salga. Miren que en este momento vamos a actualizar. Miramos el modal y miren que inmediatamente nos aparece el icono de una X, ¿cierto? Es como si fuera un cerrar y ahí inmediatamente lo podemos trabajar, ¿cierto? ¿Listos? Entonces ahí estamos. Digamos que Bootstrap no es muy robusto en cuanto a iconos, tienen más iconos semántico o material. Digamos que él nos recomienda que utilizamos, por ejemplo, los iconos de las fuentes de Google. Pero el propio no tiene, digamos que una variedad muy grande de iconos. De hecho, pues el soporte de él casi no tiene muchas diferencias. Listo, miren que con eso generamos pues nuestra sencillamente botoncito con una X que nos diga cerrar el modal que tenemos abierto. Listos, miren, tenemos el cuerpo del modal. ¿Qué podemos hacer dentro de ese cuerpo del modal? Colocar lo que quieran. Ustedes pueden colocar un texto, pueden colocar una imagen, pueden colocar un video, pueden hacer lo que a ustedes se les ocurra. Entonces digamos que hay una gran, digamos que variación para que ustedes lo hagan. Por último, ¿qué hacemos? En el footer vamos a colocar un botón, ¿cierto? Nuevamente vamos a colocar botones, tip button, ¿cierto? Porque es un botón. Vamos a colocarle la clase para que se vea bonito. Entonces vamos a colocarlo button success, ¿cierto? Para que se vea verde igual y como que haya sinergia. Y este botón se va a llamar, por ejemplo, aceptar, ¿cierto? Y este botón lo podemos llamar, por ejemplo, cerrar. Pero si yo quisiera que cuando le den clic en cerrar y se cerrara, pues debo nuevamente utilizar el data dismiss, ¿cierto? Y decirle que me cierre el modal que está abierto. Entonces miren que acabamos de acomodar una mejor manera en mi modal. Si yo actualizo, le doy clic, miren que ya el modal empieza a coger un poquito más de forma. Título que yo tengo va a tener un cuerpo que yo puedo colocar lo que yo quiera, inclusive puedo colocar un texto muy largo. Miren, por ejemplo, a colocar un lorem de 300 y si yo actualizo, pues él básicamente me va a cargar todo eso. Mírenlo ahí, ¿cierto? Me va a cargar todo el texto que yo pegué ahí, o si pego una imagen o pego un video, también me lo va a cargar ahí. ¿Listos? Entonces voy a dejarlo por la hora cortico, que no me quede tan extenso para que se pueda revisar ahí. Bien. Entonces miren lo que aquí lo tenemos. Por último, pues tenemos los botones aceptar en caso de que yo quiera hacer algo en mi formulario, y tenemos el cerrar que inmediatamente me cierra todo lo que tiene que ver con el modal y la ejecución de mi modal en general. ¿Listos? Bien, entonces ¿cómo vamos? Dudas o inquietudes en cuanto a la creación y ejecución de un modal. Ok, vamos a ver ahora variaciones de los modal que pueden tener y cómo van a trabajar. Entonces, dudas o inquietudes. Ok, bueno muchachos, me hacen una pregunta de ¿para qué sirve el spam? Entonces les voy a explicar cómo se puede utilizar. El spam, como les decía, es como si fuera un párrafo más. Entonces él me sirve para darle estilo muy puntual a algo, a algunas letras en especial. Por ejemplo, miren, yo tengo aquí, voy a hacer un lorem de 100 para que me quede más extenso, pero resulta, ¿cierto? Resulta que yo quiero utilizar, por ejemplo, que este pedacito me aparezca de otro color, me aparezca, por ejemplo, rojo. Entonces, como estamos dentro de un párrafo, pero yo quiero que única y exclusivamente este pedacito me salga rojo, entonces aquí es donde yo traigo mi etiqueta spam. Entonces yo selecciono
lo que yo quiero cambiarle el formato, miren, al span donde inicia y donde termina, y aquí le doy un estilo. Entonces vamos a darle, por ejemplo, un style, ¿cierto? Aquí directamente, y vamos a darle un color, ¿cierto? Por ejemplo, rojo. Mírenlo ahí. Entonces miren que el span me sirve es como para poder darle formato dentro de un párrafo, dentro de un botón, dentro de muchas cosas, a algo en especial, ¿cierto? Mírenlo aquí. Vamos a actualizarlo. Vemos el botón y miren que el párrafo está común y corriente, pero el pedacito donde acomodamos el spam pues va a tener un formato diferente. Entonces el spam más que todo lo utilizamos para eso, es como una etiqueta que nos permite como darle un formato diferente a algo que ya está, digamos que configurado bajo una clase diferente. Por ejemplo, si supongamos que el P ya tuviera una clase, ¿cierto? Si él tuviera una clase cualquiera, pues cambia todo el párrafo, pero si yo quisiera que cambiaran solo algunas palabras, entonces debo utilizar una etiqueta spam, que es como la que más me ayuda en esa parte, porque él no me cambia el formato, él no me desbarata nada, sino que sencillamente me aplica la clase que usted quiera colocar. Entonces para eso se utiliza el spam. Por ejemplo, aquí lo utilizamos es solo para mandar un icono, ¿cierto? O sea, para que aparezca ahí el icono de la X. Eso es todo. Bueno, bien, una vez les explico esa parte, pues voy a devolverlo a lo que teníamos, que es nuestra etiqueta P. Bueno, de hecho voy a borrar ese P en el body y voy a hacer mejor una tabla. Entonces mírenlo ahí, voy a hacer una tablita. Recuerden que esto ya lo vimos, una tabla pues ustedes la hacen de manera muy sencillita. Lo que pasa es que vamos a mirar diferentes tablas en Bootstrap. Entonces vamos a arrancar. Lo primero vamos a generar un TR y un TH para generarle un encabezado a mi primera fila. Vamos a colocar por ejemplo nombre, un TH que diga apellido. Vamos a organizarlo, que quede aquí organizadito, bien bonito, apellido y dirección, algo así muy sencillito. Vamos a utilizar, bueno, aquí vamos a hacer una variación. Recuerden que nosotros vimos que las table las utilizábamos de esta manera, ¿cierto? Un TR aquí en la parte superior y un TH también se puede utilizar. Tenemos otro TR, vamos a utilizar un T y ya les voy a decir qué más vamos a hacer. Por ejemplo, un nombre, entonces vamos a colocar a Carlos Martínez y vive en la esquina, ¿cierto? Vamos a colocar otro que no quede el solo, TD, entonces vamos a colocar a Juan sin fortuna y Juan vive en la otra esquina. ¿Listos? Miren lo que si vemos actualmente esta pequeña tablita, pues lo veríamos así, mirenlo, ¿cierto? Miren, nombre, apellido, dirección, Carlos Martínez, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto normalmente hace un rato, ¿cierto? Lorem y el número, correcto, sí, Jefferson ahí te ayudó Juan Pablo, ese se llama Lorem. Listo, entonces miren que ahí tenemos la tablita. Ok, pero vamos a empezar a trabajar tablas de Bootstrap. ¿Cuáles son las tablas de Bootstrap? Vamos a mirarlas. Miren, vean, esto no me está buscando nada, qué charro. Vamos a buscar tables. Vamos a mirar aquí en... creo que están en utilidades. Tables. ¿Por qué no me busca? Buscamos layouts, contenido, tablas. Aquí está. Mírenlos. Entonces arrancamos con el tema de las tablas. Él me dice, miren, usted puede acomodar tablas de Bootstrap de esta manera. Miren, si ven la diferencia, ojo aquí, miren la tabla como la creé solita. Miren que no tiene ni divisiones ni nada, está organizado, sino que aparecen todos los datos medianamente ahí. Él me dice, usted quiere organizar todo, pues sencillamente vincúlele una clase que se llama table para que le aparezca de esta manera. Miren, muy sencillito. Ustedes le dicen a esta table que vamos a crear una clase o vamos a utilizar una clase que se llama table. Miren que solo con hacer ese pequeño cambio y actualizamos, miren ya la tabla como se ve, ¿cierto? Miren, vamos a hacer el paralelo entre las dos. Voy a duplicar esta línea. Miren, voy a duplicarla aquí. Voy a quitarle esta clase, guardamos, me voy a actualizar esta y lo voy a actualizar. ¿Listos? Voy a devolvérsela. Y ahí está. Miren el ejemplo entre las dos tablas. Miren, sin Bootstrap, ¿cierto? Con Bootstrap.
Miren que si ven que ya se organizó la información mejor, salieron unas líneas como para cada uno de los bordes, ya se ve un poquito más bonito. Pero no es solo la única tabla que podemos hacer, más abajo él me dice más. Por ejemplo, mire, quiere una tabla con color negro de fondo, pues utilice Tablet Dark. Ah, bueno, venga, la probamos. Miren, Tablet Dark. Entonces vamos a actualizar, mirenlo aquí, actualizamos y le damos y miren que ahí está mi tabla de color negro, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Ah, bueno, miren, quiere una que aparezca como la primera barra en la parte superior de un color o por acá de otra, entonces él me dice cómo debo utilizarlo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, si yo quiero que aparezca sombreado como que la primera línea, la segunda como en gris, la otra en blanca, entonces debo utilizar table, striped. En los striped. Entonces vamos a utilizarle striped. Vamos a actualizar. Y miren que ahí tenemos otro, digamos que otro formato de tabla que podemos usar. Miren que hay variaciones de las diferentes tablas que tenemos, no solo eso. De ahí para abajo pues ya ustedes pueden ver, miren por ejemplo esta que tiene como una cuadrícula, miren, se llama bordered. Entonces que tenga solo bordes. Miren que solo con cambiar el nombre de la clase, pues inmediatamente mírenla con todos los bordes que tenemos, ¿cierto? Entonces esa es la funcionalidad de las tablas. Ya de ahí para abajo pues miren que ustedes pueden entrar a la documentación y mirar todas las diferentes tipos de clases que podemos. Si quieren las líneas de algún color en especial, pues no sobra sino colocarle a cada uno de los TRs, mire, esta clase. Y inmediatamente podemos pintar de un color una celda. ¿Listos? Mírenlo acá, aquí también tenemos de muchos colores. Entonces básicamente que podemos personalizar nuestra clase como nosotros lo queramos, para la columna o para las filas. Señor. Sí, claro, sí. Entonces a usted sencillamente le agrega el color ahí a la misma clase. Por ejemplo, si la quiero oscura, pues solo le agrega el Tablet Dark después de la función, o sea, justo aquí, miren, Tablet Dark. Y entonces él va a quedar bordered y con borde oscuro. Aunque pues esto básicamente no serviría porque pues si el borde es negro y el borde es negro y el fondo es negro, pues no se va a ver ningún borde, ¿cierto? Entonces tendría que ser otro color. Ponerle por ejemplo amarillo o verde, cualquier clase que aquí está, miren, Tablet Primary me queda de color azul. Tablet Used me queda de color verde. Entonces miren, no es sino colocarle el color que yo quiera. Mira, vamos a colocar Table Used, debería salir verde. Vamos a ver si nos funciona. Miren, ahí está de color verde, ¿cierto? Si yo la quiero roja, pues roja es Danger. Entonces yo le cambio por Danger. Mírenlo, y ahí está mi tabla de color rojo. Si yo quiero que se cambie solo una fila, entonces también lo puedo hacer, ¿cierto? Él me decía, entonces aplíqueselo a la fila. Miren, class, y entonces le digo que la clase es table, inmediatamente el color success, por ejemplo, ahí me va a salir de color verde esa fila nada más. Miren aquí, ¿sí ven? Esa fila me va a salir verde. Entonces digamos que en cuanto a tablas nosotros podemos hacer muchas variaciones de lo que tenemos. Ya cada uno pues podrá hacerlo a su antojo, podrá hacerlo digamos que con todas las características que quiera, dependiendo de lo que usted quiera y de tanta información que haya. Digamos que nosotros miren que aquí tenemos una tabla con 2 valores, pero si ustedes me hacen una tabla con 10 registros pues ya pueden variar, ponerle a uno un color, a otro y hacer muchas cosas diferentes. ¿Listos? Bueno muchachos, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con tablas. Ahí les coloqué pues parte de la tabla. Bien, dudas o inquietudes hasta ahora y vamos a continuar viendo qué más funcionalidades tienen los models. Bueno, bien, como les venía indicando, entonces no se les olvide, deben tener muy claro. Miren que acabamos de ver, algunos de ustedes me estaban mostrando el código. Recuerden que una letrica que básicamente no tengan, inmediatamente les va a salir totalmente desorganizado todo. Miren, si ven que inmediatamente me va a salir todo desorganizado, ¿cierto? Entonces miren que solo con una letra él inmediatamente me va a desbaratar el modal y todo. Entonces hay que tener mucho cuidado en todas las etiquetas porque las clases de Java las clases de Bootstrap son pues muy exactas. Si yo las coloco algo mal pues no me va a funcionar. ¿Listos? Por último lo que quiero explicarles es las diferentes variaciones que tiene un modal, ¿cierto? Ay, sigue sin buscar esta vaina.
Entonces vamos a buscar los modal y les quería buscar, por ejemplo, las variaciones que él tiene. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos un modal como por ejemplo este, que es un modal estático, miren que yo le doy clic, ¿cierto? Miren, yo le doy clic por fuera y el modal no se cierra, él se sigue manteniendo estático, ¿cierto? O sea, a menos de que yo venga y le dé en el botón cerrar, él me lo cierra. La única manera, el único cambio es poder agregarle esta clase que se llama data backdraw. Y la característica es static, ¿cierto? Y tenemos que colocarle el data keyboard que sea false, o sea, que no me permita que me digite una tecla y me cierre el modal ni nada, ¿cierto? Miren que aquí si yo oprimo por fuera del modal, se cierra solito. Entonces, si yo le coloco estas dos clases a mi modal, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí, él me dice que las coloque ¿dónde? En la primera clase del modal, o sea, en el inicio. Ya yo lo coloco aquí, y miren que ese modal inmediatamente pues va a estar fijo. Miren, yo le doy clic y si le doy clic por fuera, miren que él no se cierra. Miren, yo le doy clic, 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 clic y no pasa absolutamente nada. Tengo que venir a darle clic en cerrar o en aceptar para que él se cierre el modal. Entonces miren que son como variaciones de lo que el modal puede tener. Otra que quería mostrarles, otra variación que se puede hacer en el modal es... espérenme aquí un segundo. Quería mostrar aquí, miren, modal dialog, donde vamos a colocar, miren, un modal extra largo, ¿cierto? Un modal más pequeño o un modal small, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera un modal más largo, lo único que quiero colocar es esta línea en modal dialog. Miren, entonces yo le digo que tengo un modal más largo, ¿cierto? Entonces inmediatamente yo lo que hago es guardar y miren que el modal ahora me apareció casi que al completo de la página, ¿cierto? Mírenlo ahí. Que me espere 10 minutos. ¿Listos? Mírenlo ahí. Ahí está. Si yo lo quisiera más pequeño, pues miren que puedo utilizar el large o el small. Miren, vamos a utilizar el small para que aparezca súper pequeño. Miren que si yo actualizo, pues va a aparecer un modal supremamente pequeñito. Entonces miren que son las variaciones que podemos hacer con nuestro modal para poder aplicar pues todo lo que nosotros queramos hacer ahí. ¿Listos? Por último, muchachos, vamos a poder aprender a tener más de un modal en nuestra misma página. Miren que aquí cuántos tenemos, hasta el momento solo uno, pero yo en un modal puedo tener varios dentro de mi misma página. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillito. Miren, lo que voy a hacer es sencillamente duplicar este botón. Vamos a poner otro botón aquí debajo que se llame abrir modal número 2, ¿cierto? ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Miren, voy a copiar la misma línea de código de todo el modal, ¿cierto? Miren, completica desde el inicio hasta el final, ¿cierto? Mírenla, sin cambiarle nada, y la voy a repetir aquí debajo. ¿Qué es lo único que le voy a cambiar? El ID, ¿cierto? El primero se llamaba modal ejemplo, el segundo voy a colocarle, por ejemplo, modal ejemplo 2, o ustedes le pueden colocar otro nombre diferente. Miren, voy a llamarlo Pepe, ¿cierto? Mi modal 2 se llama Pepe. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy aquí a mi botón y yo le digo, oiga, el modal que va a abrir se va a llamar Pepe, mire, ¿cierto? Entonces, con el primero abrimos a Pepe y con el segundo abrimos al modal 1. ¿Qué le voy a cambiar? El título al de abajo para que pues podamos ver una diferencia. Mire, ya no se va a llamar título modal, sino título modal de Pepe, ¿cierto? Y pues básicamente voy a borrar la tabla para que no me aparezca una tabla, como para que veamos que hay diferencia. Me voy a escribir un código ahí cualquiera. ¿Listos? Miren, actualizamos. Entonces, abrir modal 1, pues me cargo el primer modal, y si yo le doy a abrir modal 2, miren que me cargo título modal de Pepe. O sea que yo puedo tener modales diferentes para cada uno de los botones que yo vaya a tener, o para lo que yo quiera. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 modal, 6 modal que me van a cargar con información que yo quiera. Inclusive dentro de estos mismos modal, yo puedo generar formularios. O sea, yo puedo tener aquí un input, ¿cierto? De cualquier tipo, por ejemplo, de tipo button. Espérenme, ahí lo colocamos en minúscula, por ejemplo, no, un input de tipo número, por ejemplo. ¿Listos? Vamos a colocarle un label aquí rapidito que diga, por ejemplo, escriba un número. ¿Listos? Miren que si yo actualizo, pues inmediatamente cuando abra, aquí voy a tener un input donde yo pueda escribir, ¿cierto? O sea que yo en cada uno de los títulos o cada uno de los modal, yo puedo ir cargando formularios de diferentes tipos. Miren, vamos a darle una clase. Recuerden que la clase de los formularios es con control para que se vea como un estilo al borde completo. Mírenlo aquí, ya se ve un poco más estilizado. Mi
input dentro de mi modal, o sea que yo podría tener aquí un formulario que cargara, le diera a aceptar y guardara la información, ¿cierto? Entonces miren que es muy sencillo, esa es la forma en la que nosotros realizamos pues parte de este procedimiento aquí que tenemos. ¿Listos? Entonces, dudas o inquietudes, muchachos, acerca de lo que acabamos de ver, que es todo lo que tiene que ver con modals y con lo que tiene que ver con tablas. Entonces, preguntas o dudas, cuéntenme el video. Entonces, muchachos, eso es todo entonces en la sesión del día de hoy. Recuerden que trabajamos todo lo que tiene que ver con modals, configuraciones de los modals y tablas. ¿Listos? Nos vemos en la próxima sesión.